Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Eh, Hoy 27 de diciembre, 4 días después, este año termina desde 1, 2, 3 de enero, habrá retiro de invierno. Entonces, los cristianos tienen que escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Con oración vamos a iniciar. Oramos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos. Jesucristo murió por nosotros. Entonces nosotros recibimos la salvación. Nosotros vivimos en este mundo, pero somos muy débiles. Ayuda para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy queremos aprender tu palabra. Ayuda para que podamos entender la palabra de Dios verdaderamente. Algunos hermanos están enfermos. Ayuda para que ellos puedan ser sanados por la ayuda de Dios. Algunos están bajo las dificultades. Ayuda para que ellos puedan superar sus dificultades. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a buscar. Leemos juntos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes de que Pedro fuera apóstol, Jesús apareció ante Pedro. Pedro era pescador, ¿verdad? Él pescaba mucho, pero en este versículo, Pedro no pudo pescar nada. Él trataba de pescar toda la noche, pero él no pudo. Pienso que por medio de esto, Jesús quería enseñar algo a Pedro. Versículo 1, San Lucas capítulo 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús
Junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Siempre Jesús enseñaba a la gente. En este versículo también Jesús enseñaba a mucha gente, estaba con él para oír la palabra de Dios. En este lugar también Pedro y otros discípulos estaban. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro trataba de pescar toda la noche, pero no pudo pescar. Por eso, él quería regresar a su casa. Él y sus amigos lavaban sus redes. En ese tiempo, Jesús apareció. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro y sus discípulos estaban con Jesús. Jesús subió una barca de Pedro, y Jesús enseñaba la palabra de Dios desde la barca a la multitud. Antes de que Pedro pescaba muchos, primero Pedro escuchó la palabra de Jesús. Jesús enseñó la palabra primero a Pedro. Por eso Pedro escuchó y obedeció la palabra de Jesús, y después pudo pescar mucho. San Lucas, capítulo 5, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En la barca, Jesús enseñó la palabra primero, y luego le dijo a Pedro qué es lo que tendría que hacer. Ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta palabra es orden del Señor. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Después de escuchar la palabra de Jesús, Pedro quería obedecer la palabra de Jesús. Por eso Pedro dijo así: en tu palabra echaré la red. Pedro fue mar adentro y echó la red según la palabra de Jesús, y pudo pescar mucho. Él trataba de pescar toda la noche, pero no pudo. Él no confió en su experiencia. Él confió en la palabra de Jesús. Por eso él pudo pescar mucho. Él obedeció bien la palabra de Jesús después de escuchar. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompió.
rompía. Encerraron gran cantidad de peces. Antes, Pedro no pudo pescar nada, pero después de obedecer la palabra de Jesús, él pudo pescar mucho. Su red se rompía. Esto es la bendición de Dios. Primero, Jesús enseñó. Pedro escuchó y pudo obedecer y recibió bendición de Dios. Esto es orden de recibir la bendición de Dios. Escuchó, obedeció y recibió bendición de Dios. Jesús dijo a Pedro, versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa pescador de hombre? Será apóstol. Después de obedecer la palabra de Jesús, Jesús prometió con Pedro que Pedro sería apóstol. Por eso Pedro fue apóstol. Pedro predicaba mucho. A veces 3,000 personas recibieron la salvación. Serás pescador de hombres. Si Pedro no hubiera obedecido la palabra de Jesús, Jesús no le habría dado la misión de ser pescador de hombres. Por eso, Dios encarga su trabajo al obediente. Pedro escuchó bien y obedeció bien. Por eso pudo ser trabajador valioso que guiaba las almas perdidas. En la iglesia primitiva, los cristianos también escuchaban la palabra de Dios. Ellos siempre escuchaban la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Ellos tenían la comunión. Ellos oraban a Dios. Por eso, por medio de los cristianos, mucha gente recibió la salvación. Primero, ellos escuchaban la palabra de Dios. Por eso, ellos supieron la voluntad de Dios. Por eso, pudieron obedecer la palabra de Dios. María también hizo bien para Jesús, porque María ungió el perfume a Jesús. Ella escuchaba bien la palabra de Jesús, sentándose a los pies de Jesús. San Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María escuchaba bien la palabra de Jesús cerca de él. Por eso ella pudo saber qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Ella sabía
sobre la muerte de Jesús. Por eso ella pudo saber que podría hacer sobre Jesús. Por eso ella unió el perfume a Jesús. En San Juan, capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unió los pies de Jesús y los unió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. María escuchó bien la palabra de Jesús, pudo hacer algo más grande que Marta hizo. Entonces, cuando escuchemos la palabra de Dios, lo más importante es escuchar la palabra con todo el corazón. Ustedes escuchan palabra de Dios con atención. Yo pienso que para escuchar la palabra de Dios con atención el domingo en la iglesia, adelante es mucho mejor. Atrás, si se sientan atrás, pienso que no pueden escuchar con atención. Adelante es mejor. Y el domingo tienen que escuchar la palabra de Dios sin falta. Si no pueden, no pudieron escuchar la palabra de Dios por televisión en la iglesia, en su casa tienen que escuchar por Facebook, por YouTube. El miércoles también tienen que escuchar la palabra de Dios sin falta. Por eso, escuchar la palabra de Dios es muy importante para que su fe crezca más. La fe de nuestra vida cristiana crece por el oír. Por el oír. Si escuchamos bien la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer más y podemos trabajar más a Dios. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe. Se necesita la fe. Algunos cristianos leen la Biblia, escuchan la palabra de Dios, pero no podrían creer en toda palabra. Para tener la fe sobre la palabra de Dios, ¿qué se necesita? Se necesita escuchar la palabra de Dios con atención. Los que escuchan bien pueden obedecer bien. Y después ellos pueden recibir bendición de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay tres tipos de tratar de la palabra de Dios. Primero, hay que leer la Biblia en su casa, en otro lugar. Y
Hay que escuchar la palabra de Dios por Facebook, directamente por YouTube. Y después ellos, los que escucharon y leyeron la Biblia, tienen que obedecer, guardar para recibir la bendición de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algunos cristianos dicen que ellos tienen la fe, pero no tienen obra. Su vida cristiana no cambia. ¿Podemos creer en que ellos son salvos? Por ejemplo, un bebé nació, pero no se mueve, no llora, no toma leche. Bebé murió, bebé está vivo. Bebé murió, bebé murió. Los cristianos también. Entre los cristianos, algunos dicen que ellos son salvos, pero su vida no cambia después de recibir la salvación. No cambia. ¿Cómo podemos creer en que ellos son salvos? Tienen que confirmar su salvación. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. ¿Lo buscaron? Voy a leer. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destruye todo lo que tiene. Dios dijo a Saúl que Saúl matara todo Amalek. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué Dios ordenó así? ¿Dios no tiene misericordia? ¿Qué significa esta palabra? Amalek es la sombra de nuestra carne. ¿Quién es Amalek? Amalek es descendiente de Esaú. Esaú, ¿quién es Esaú? Él vendió su primogenitura por la comida. Él tenía hambre, regresó a su casa, pero él tenía hambre. Por eso él vendió su primogenitura por comida. Su primogenitura es muy preciosa, pero él vendió por comida. ¿Qué significa esto? Por eso, Amalek es descendiente de Esaú, ¿verdad? Esaú hizo algo según su carne. Por eso, Esaú era hombre que los cristianos vivían según su carne.
Por eso la Biblia dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalek es sombra de nuestra carne. Nosotros, los cristianos, tienen que vencer nuestra carne. Nuestra carne es un enemigo de los cristianos. Entonces, los cristianos tienen que vencer nuestra carne, como Saúl tenía que matar todo Amalek. Pero Saúl no mató todo Amalek. ¿Qué significa esto? Los cristianos tienen que vencer nuestra carne siempre. Pero a veces los cristianos no obedecen. A veces obedecen, pero a veces no obedecen. Obedecer a veces, no obedecer la palabra de Dios. Entonces los cristianos tienen que obedecer la palabra de Dios perfectamente y siempre. La Biblia dice, Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir lo terrenal en vosotros. Matar, vencer nuestra carne. Los cristianos cometen el pecado por medio de la carne, pero ellos tenían que vencer por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? En la iglesia está el poder del Espíritu Santo. Entonces, para obtener el poder del Espíritu Santo, los cristianos tienen que permanecer en la iglesia. Si los cristianos están solos, ellos pueden perder su fuerza, por eso no pueden vencer la tentación de Satanás y la tentación de su carne. Si los cristianos están separados de la iglesia, Satanás les tienta siempre. Entonces, los cristianos tienen que estar con otros salvos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9, leamos juntos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le dio a Saúl que Saúl matara todo Amalek, pero Saúl no obedeció perfectamente. Saúl perdonó a Agag. Saúl no mató a algunos animales. Nada más Saúl mató todo lo que era vil y despreciable. Despreciable. ¿Qué significa esto? Esta palabra. Los cristianos a veces obedecen, pero a veces no obedecen la palabra. A veces viven según la voluntad de Dios
pero a veces viven según su carne. Esto no es digno ante Dios. Nosotros tenemos que vencer nuestra carne. Como Saúl tenía que matar todo a Amalek. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, leamos juntos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Después de obedecer la palabra de Dios, profeta Samuel dijo así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Jehová, Dios, no le gusta desobedecer. A Dios le gusta obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Saúl no mató todo a Amalek. ¿Por qué? Para los sacrificios. Pero él no obedeció por los sacrificios. La Biblia dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Los cristianos, ¿qué opinan sobre esta palabra? Los cristianos tienen que trabajar en la iglesia, ¿verdad? Porque hay muchos servicios en la iglesia, tienen que trabajar. Pero, ¿cuál es más importante? ¿Obedecer o servicio? Ambos son importantes, pero la Biblia dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a pensar sobre esta palabra. Algunos cristianos trabajan bien, pero no obedecen. ¿Es bueno? Primero, tienen que obedecer la palabra de Dios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Escuchar con atención mejor que la grosura de los carneros. Hay que escuchar la palabra de Dios con atención. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11. Leamos juntos. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me presa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios dijo así, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios eligió a Saúl por rey de Israel, pero rey Saúl no obedeció la palabra de Dios. Por eso Dios dijo así, me pesa haber puesto por rey a Saúl.
Dios se arrepintió porque Saúl no obedeció. Por eso, en lugar de Saúl, rey David, David fue rey de Israel. Y rey Saúl y sus hijos murieron en la guerra. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios dijo esta palabra: tu reino no será duradero. Saúl fue abandonado, otro fue el rey, ellos murieron. ¿Por qué? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a pensar sobre ejemplo de obediencia. Primero, Génesis, capítulo 37, versículo 13, dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel es Jacob, padre de José. Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eran los hermanos de José? Los hermanos de José amaron a José o odiaron a José. Odiaron a José, criticaron, juzgaron. Por eso, posiblemente José también no le gustaba a sus hermanos. No quería ir a sus hermanos, pero José fue a sus hermanos para mandado de su padre. Para mandado de su padre. José quería obedecer mandado de su padre. Por eso, aunque él le gustaba sus hermanos, él fue a sus hermanos. Él fue a sus hermanos. Pero sus hermanos vendieron a José como esclavo de Egipto. Pero en Egipto, José fue el gobernador de Egipto después. Porque José obedeció bien mandado de su padre. Los hijos tienen que obedecer la palabra de sus padres, ¿verdad? ¿Cómo David obedeció bien a su padre? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17 y 20. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos en efa
de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David también obedeció bien a su padre. Su padre Isaí le dijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Qué significa campamento? Sus hermanos estaban en el lugar de la guerra, muy peligroso, pero David fue a sus hermanos para mandado de su padre, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Sus ovejas son importantes, pero dejó sus ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga. Su carga era muy pesada. La comida era muy pesada, pero él fue a sus hermanos. Y en el lugar de la guerra, él encontró a Goliat y lo mató. Proverbios capítulo 13, versículo 13, leamos juntos. Vamos a buscar esta palabra. Proverbios capítulo 13, versículo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 13. ¿Lo buscaron? Leamos juntos. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El precepto significa la palabra de Dios. El que menosprecia el precepto perecerá. Rey Saúl menospreció la palabra de Dios. Por eso él no pudo ser utilizado por Dios. Los cristianos no deben menospreciar la palabra de Dios. Los que menosprecian la palabra de Dios no leen, no escuchan, no obedecen. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Los que temen la palabra de Dios obedecen bien. Ellos recibirán la recompensa en el cielo, porque ellos obedecen bien. En el cielo, los cristianos reciben la recompensa, regalo. Por eso apóstol Pablo dijo así: todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los cristianos podrían recibir una corona incorruptible, no se desaparecerá. La Biblia, Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos dará galardón según nuestra obra. Entonces, los cristianos tienen que llevar la vida cristiana continuamente. No deben abandonar su fe.
Primera de Rey, capítulo 11, versículo 10, 11, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo no te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón no obedeció. Primero obedeció bien, pero después él no guardó la palabra de Dios. Por eso, después de morir Salomón, Israel se dividió en dos: norte Israel, sur Judá. El rey de Israel, Jeroboam, era siervo de Salomón. Él fue norte Israel. Roboam, hijo de Salomón, fue sur Judá. Israel se dividió en dos porque Salomón no obedeció la palabra de Dios. Vamos a buscar Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Antiguo Testamento, Oseas, después de Daniel. Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo buscaron, leamos juntos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios dijo esta palabra a los israelitas. Ellos desecharon el conocimiento de Dios. No conocieron bien sobre Dios. Por eso Dios dijo: así yo te echaré del sacerdocio. Sacerdocio es buen ministerio, pero yo te echaré del sacerdocio. Ellos no pudieron ser los sacerdocios porque ellos desecharon el conocimiento de Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Ellos olvidaron la palabra de Dios. Por eso Dios dijo: también yo me olvidaré de tus hijos. Sus padres olvidaron la ley de Dios, pero ¿por qué Dios dijo esto? Si los padres no obedecen la palabra de Dios, sus hijos no pueden recibir bendición de Dios. Entonces, para sus hijos, los padres son muy importantes. Para que sus hijos reciban bendición de Dios, sus padres tienen que obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos. Los cristianos también tienen que obedecer a sus pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cada iglesia tiene su pastor. Los hermanos tienen que obedecer a su pastor.
Porque la Biblia dice, la Biblia dijo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Por qué los cristianos tienen que obedecer a su pastor? ¿Por qué? Para sí mismos, para sí mismos, para para los cristianos. Vamos a buscar Josué capítulo 3, versículo 3. Josué capítulo 3, versículo 3. Antiguo Testamento, Josué capítulo 3, versículo 3. ¿Lo buscaron? Josué capítulo 3, versículo 3, leamos juntos. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mandaron al pueblo, Josué guiaba al pueblo de Israel para cruzar el río Jordán. Por eso los israelitas tenían que obedecer a Josué. Pienso que los israelitas obedecieron bien. Josué dijo así, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para cruzar el río Jordán, ellos tenían que salir temprano y tenían que marchar. Los israelitas obedecieron bien la palabra de Josué. Por eso ellos pudieron cruzar el mar Jordán, el río Jordán. Cuando Josué ordenó al pueblo de Israel que preparara cruzar el río Jordán, y si el pueblo no hubiera preparado, ¿qué le habría pasado? Los israelitas no dijeron así. Josué, nosotros tenemos que quedarnos aquí más. Este lugar mucho mejor. Nosotros no estamos listos para cruzar el río Jordán. Vamos a dormir más. Nosotros tenemos que comer más. Ellos no dijeron así. Cuando Josué dijo a los israelitas, ellos obedecieron bien. Vamos a buscar San Juan capítulo 2, versículo 5 al 7. San Juan capítulo 2, versículo 5 al 7. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 2, versículo 5 al 7. Leamos juntos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En la fiesta, Jesús y María, los siervos estaban. Primero hubo vino
pero después faltaba el vino. Por eso su madre, la madre de Jesús, María, dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero Jesús pudo hacer el vino. Su madre, María, dijo así a los que servían, haced todo lo que os dijere. Obedezcan la palabra de Jesús. Entonces, los siervos, ¿qué hicieron? ¿Obedecieron o no obedecieron? Obedecieron la palabra de Jesús. Jesús dijo así, llenad estas tinajas de agua. Y los siervos llenaron las tinajas hasta arriba. Por eso Jesús pudo hacer el vino. Jesús hizo vino por medio de la obediencia de los siervos. Jesús hizo milagro por medio de obediencia de los siervos. Por eso, para ver el milagro de Dios, los cristianos tienen que obedecer perfectamente, sin razón. Sin razón. San Juan, capítulo 11, versículo 44, vamos a buscar. San Juan, capítulo 11, versículo 44. San Juan, capítulo 11, versículo 44. Leamos juntos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro murió, pero él resucitó. Jesús resucitó a Lázaro, que estuvo muerto. Cuando él salió, él estuvo atados, sus manos atados. Él estuvo atado en sus manos y sus pies. Sus manos y los pies estuvieron atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. No pudo caminar. Por eso Jesús les dijo a otras personas, desatadle y dejadle ir. Sus vecinos y amigos obedecieron la palabra de Jesús y ellos desataron vendas y su sudario. Por eso Lázaro pudo caminar. Otras personas obedecieron bien la palabra de Jesús. ¿Cuál es primera obediencia de la palabra de Dios? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Leamos juntos.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Recibir la salvación es primera obediencia. Los cristianos recibieron la salvación porque ellos obedecieron la palabra del Evangelio, por eso ellos recibieron la salvación. La Biblia, esta palabra dice, habiendo purificado vuestras almas. Quiere decir que ellos recibieron la salvación por la obediencia a la verdad. Porque ellos obedecieron bien la palabra de Dios. Las personas pueden recibir la salvación por la fe. Tienen que creer en la palabra del Evangelio, ¿no? Para creer en el Evangelio, ellos tienen que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecen, no pueden creer en la palabra del Evangelio. La Biblia dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dar retribución. ¿A quién? A los que no conocieron a Dios. No conocen a Dios. Por eso no pueden creer, no pueden obedecer el Evangelio. Por eso ellos recibirán el juicio de Dios, irán al infierno. Los que no reciben la salvación recibirán el juicio de Dios, irán al infierno. Vamos a buscar esta palabra. San Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15, leamos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para recibir la salvación, las personas tienen que obedecer esta palabra. Arrepentíos. Primero, los pecadores tienen que reconocer que ellos son pecadores y tienen que volverse a Jesús. Esto es el significado de arrepentimiento. Antes de recibir la salvación, se necesita arrepentimiento una sola vez. Y después, ¿qué se necesita? Creer en el Evangelio. Los pecadores tienen que creer en el Evangelio. Evangelio que significa la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Los pecadores tienen que creer en que Jesús murió por ellos para recibir la salvación. Jesucristo murió por ellos y resucitó al tercer día. Los pecadores tienen que creer en esta palabra. Los pecadores tienen que creer en el Evangelio para recibir la salvación. Jesús ha pagado nuestro pecado de pasado, presente y futuro. Por eso Jesús perdonó nuestro pecado eternamente. También las personas tienen que obedecer esta palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 17, 18. Añade, y nunca más me acordaré de esos pecados y
transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Para recibir la salvación, las personas tienen que obedecer esta palabra. Dios dijo esta palabra: nunca más me acordaré de sus pecados. Dios no se acuerda de nuestros pecados, de que Jesús ha pagado de su pecado, de pasado, presente y futuro. Por eso Dios olvidó nuestro pecado, ya perdonó hace 12,000 años. Nosotros tenemos que creer en esta palabra. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay la salvación, donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. No necesitan pedir el perdón de pecado. No necesitan, porque ya Dios perdonó nuestro pecado. Isaías, capítulo 4, 44, versículo 22, también las personas tienen que obedecer y creer. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios te hiciste. Dios borró nuestro pecado. Jesús borró nuestro pecado con su sangre. Vuélvete a mí significa que crean esto. Si creen que Jesús murió por ellos, ellos pueden volverse a Dios. Primero, Dios perdonó hace 12,000 años eternamente. Por eso nosotros podemos ser creyentes. Yo te redimí. Dios perdonó nuestro pecado eternamente. Hay muchas nubes, pero desaparecieron. No hay nube. Como una nube desapareció nuestro pecado, Jesús borró nuestro pecado. Jesús cubrió nuestro pecado con su sangre. Dios no puede ver nuestro pecado, sino Dios ve solo la sangre de Jesucristo. En la pared hay muchos grabados, pero alguien pintó y borró grabado en la pared. Por eso la pared está limpia. También Jesús borró nuestro pecado con su sangre. Vamos a buscar Génesis capítulo 22, versículo 12, 3. Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, versículo 2, 3. Génesis capítulo 22, versículo 2, 3. Leamos juntos. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el bardo su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Dios quería probar la fe de Abraham, por eso Dios dijo a Abraham que Abraham ofreciera a su hijo. Abraham, ¿cómo hizo? ¿Cómo obedeció? No obedeció. Abraham obedeció bien. Aunque su hijo Isaac era muy precioso, su hijo Isaac
es muy preciosa ante Abraham, pero Abraham obedeció. Abraham ofreció a su hijo Isaac. Él se levantó muy de mañana y fue a Monte Morir. Él no dijo así: Dios, yo no puedo ofrecer a mi hijo Isaac. Mi esposa no quiere. Por eso yo no puedo ir al monte Moría. Abraham no dijo así. Abraham no dijo a su esposa también. Si él dijo a su esposa, ¿cómo dijo? Su esposa, Sara, podía decir así a Abraham: Abraham, ¿usted está loco? Por eso Abraham no dijo a su esposa Sara. Abraham fue muy temprano con sus hijos, los siervos, para ofrecer a su hijo Isaac. Por eso Abraham recibió bendición por ofrecer a su hijo Isaac. Pero Dios lo bloqueó y preparó una oveja. Entonces Abraham pudo darle al Señor una oveja en lugar de Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18, leamos juntos. Y dijo por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham ofreció a su hijo Isaac, por eso él recibió bendición de Dios. Él obedeció. Abraham obedeció bien. Los cristianos, ¿qué palabra tienen que obedecer? Primero, hay muchas palabras que los cristianos tienen que obedecer en la Biblia, pero yo pienso que los cristianos tienen que obedecer a esta palabra. San Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Los cristianos tienen que trabajar en el mundo, pero ellos también tienen que trabajar en la iglesia. Los cristianos tienen que hacer dos cosas: las cosas del mundo, las cosas de la iglesia. Los cristianos tienen que cuidar a su familia también. Los cristianos, aunque ellos tienen que trabajar para la iglesia. Pero la Biblia dice, prioridad de la vida cristiana. ¿Cuál es primero? Los mexicanos dicen siempre, primero Dios. Es correcto, pero tienen que obedecer, tal como dijeron. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios. Primeramente, buscar el reino de Dios. Esta palabra habla sobre
predicación. Buscar su justicia. Esta palabra habla sobre la obediencia de los cristianos a la palabra de Dios. Primeramente, los cristianos tienen que trabajar en el mundo, pero si hay reunión en la iglesia, primeramente tienen que asistir a la reunión. Si no terminaron las cosas del mundo, después de asistir a la reunión, ellos tienen que terminar su trabajo. Por eso, los cristianos tienen que ser muy diligentes. Los que son perezosos no pueden obedecer bien. Satanás no quiere usar a los que son perezosos. En la iglesia también los cristianos tienen que ser diligentes. En el domingo, los cristianos tienen que llegar a la iglesia puntualmente. Los servidores tienen que asistir a la iglesia más temprano, porque para preparar su servicio, para hacer algo. Aunque algunos cristianos viven lejos de la iglesia, pero ellos tienen que salir de su casa temprano para llegar a la iglesia puntualmente. Los cristianos tienen que obedecer esta palabra. Y los salvos tienen que obedecer esta palabra. Efesios capítulo 4, versículo 1, 2, 3. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 1, 2, 3. Leamos juntos. Y pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos, después de recibir la salvación, tienen que obedecer esta palabra siempre. Los cristianos tienen que esforzarse a obedecer esta palabra para guardar su fe. Si los cristianos están separados de la iglesia, ellos recibirán la tentación de Satanás. Satanás siempre tienta a los cristianos que están separados de la iglesia. Por eso la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. A veces, los cristianos están bajo las dificultades para asistir a la iglesia, no tienen coches y no saben dirección de la iglesia. Por eso a veces no pueden asistir a la iglesia, pero hay que superar las dificultades, porque Satanás les tienta por medio de las dificultades. Y entre los hermanos hay las dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Cada hermano tiene su carácter. Su carácter es muy, a veces, su carácter, cada carácter es diferente. Por eso se necesita humildad y mansedumbre. Cuando los cristianos estén juntos con los cristianos, ellos pueden superar sus pecados. Los cristianos no pueden vencer la tentación de su carne. Cuando ellos
cuando los cristianos están separados de la iglesia, ellos no pueden superar la tentación de carne, la tentación de pecado. Ellos no pueden vencer la tentación de su carne cuando ellos estén solos. Por eso siempre hay que estar con otros hermanos. Los cristianos tienen que permanecer en la iglesia. Y los cristianos, ¿qué palabra tienen que obedecer? Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, Nuevo Testamento. Leamos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primero, esposas tienen que sujetar a sus maridos, porque su marido es cabeza de la mujer. Marido también tiene que amar a su esposa, aunque eres cabeza de su esposa. Alguien puede pensar, algún esposo puede pensar así, yo soy cabeza de esposa, por eso yo puedo hacer todo. A veces, marido podría pegar a su esposa, pero no debe pegar a su esposa. No debe. Esposo tiene que amar a su esposa. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. A maridos, la Biblia dice, tienen que amar a su mujer. Por eso, después de terminar su trabajo en la iglesia, los hermanos, quienes son casados, tienen que regresar a su casa temprano para estar con su esposo. Los jóvenes a veces no pueden regresar a su casa. Pero los casados, después de terminar su trabajo en la iglesia, tienen que regresar a su casa temprano para estar con su esposa. Su esposa esperando a su esposo. Esto es amar a su esposa. La Biblia dice a la mujer respete a su marido. Esposa tiene que respetar a su marido, aunque su marido es muy débil, no es guapo, no tiene mucho dinero, no gana mucho dinero. La esposa tiene que respetar a su marido. A su marido. Respetar. Sara, esposa de Abraham, obedecía bien a su esposo Abraham y llamó a Abraham Señor. Esposa
que tiene su esposo, pero su esposo no es salvo. Esposa, ¿qué tiene que hacer? Esposa tiene que hacer más bien en su casa, en el mundo, en la iglesia. Hay que obedecer bien para su esposo. Porque por la conducta de esposa, su esposo puede recibir la salvación. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Leamos juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor. Bien, el esposo tiene que dar honor a su mujer. Hay que honrar a su mujer. Hay que amar. Amar a esposa es un vaso como más frágil. Vaso más frágil. Esposa es muy débil. Por eso, esposo tiene que honrar a su esposa. Si un matrimonio se pelea, esposo no puede orar a Dios correctamente. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para orar a Dios correctamente, esposo tiene que honrar a su esposa. Si un matrimonio se peleó entre ellos tienen que reconciliarse para llevar la vida cristiana correctamente, para orar a Dios correctamente. Perdón, esposo tiene que decir así, perdón, yo hice mal, yo hablé mal a usted. Pida perdón a su esposa. Y ellos tienen que reconciliarse. Tito, capítulo 2, versículo 3, 4, 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esposas tienen que amar a su esposo y sus hijos. Y cuidadosas de su casa. Hermanas casadas tienen que cuidar a su familia. Tienen que lavar ropa. Tienen que lavar las platas. Tienen que limpiar su casa. Esposas también. Esposos también. Ellos tienen que regresar a su casa y tienen que ayudar a su esposa. Los hermanos tienen que guardar su familia, ¿verdad? Los esposos tienen que cuidar a su familia.
Una familia es muy importante. Un hogar es muy importante. Satanás quiere romper un hogar. Satanás quiere romper la unidad de una familia. Por eso, hermano, un padre es el jefe de su familia. Por eso, hermano tiene que guardar su fe, tiene que cuidar a su familia. Hoy, hasta aquí, hoy aprendimos sobre la obediencia después de recibir la salvación. Con oración vamos a terminar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos. Hoy aprendimos sobre obediencia de los cristianos. Nosotros tenemos que obedecer toda la palabra de Dios, pero somos muy débiles. A veces no obedecemos, a veces. Por eso nosotros no podemos recibir la bendición de Dios. Queremos ser utilizados por Dios preciosamente en la iglesia, en una familia. Ayuda para que podamos obedecer bien la palabra de Dios. Nuestra familia es muy importante, pero Satanás quiere romper la unidad de una familia. Ayuda para que todos los cristianos puedan guardar la unidad de su hogar. Desde el primer día de enero habrá retiro de invierno. La palabra de Dios es muy importante. Ayuda a los cristianos para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios continuamente. Hoy, gracias por todo. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.